iniciando la grabación. Vale, bienvenidos al podcast número 4 de Psicoterapia Isla, que hoy me veis con la misma ropa porque he grabado dos. Entonces, el segundo podcast es sobre un testimonio similar a las dinámicas que hicimos con Cora en el podcast 2, que Espera, que es nuestra invitada, que nos va a explicar un poquito su vida con el tema de madre ausente, madre maltratadora, madre narcisista y cómo gestionar todos estos conflictos. Como Pera. Vale, entonces, Pera, preséntate un poquito. Hola, bueno, hola, soy Pera, llevo un poco más de un año, creo, en terapia con Patricia. Sí. Y uno de los temas que hemos trabajado mucho ha sido la relación con mi madre, porque yo empecé a ir a terapia con ella a raíz de que dejé de hablar con mi madre y con mi padre. O sea, corté todo contacto, no vivimos en la misma ciudad, no nos vemos, no hablamos por teléfono, no nos seguimos en ninguna red. Y bueno, en el podcast de hoy vengo a explicar cómo es que he llegado a no hablar con mis propios padres, qué me pasa, qué ha pasado, cómo he llegado aquí. Y ya está, eso es. Vale. ¿Cómo definirías a tu madre, Pera? Vale, mi madre es una persona, siempre me gusta poner un poco de contexto histórico, es una persona que nació en el 67 o en el 64, me lío con mi padre y con mi madre, pero bueno, y creció y vivió en Bulgaria. Es un país que en aquella época se vivía el comunismo, se vivió pobreza, se vivió muchísimo machismo, misoginia y en el marco sociocultural mental. No es que había ninguna dictadura, pero sí que fue muy duro para ella crecer en este cuadro costumbrista, ¿no? Y además ella era una persona enferma, o sea, ella era una niña que creció en hospitales porque tenía muchas alergias, era asmática, cosas que hoy no son un gran problema, pero claro, es que estamos hablando de que hace 50 o 55 años de esto. Sí. Y entonces era un gran problema. Entonces ella fue una niña que creció aislada, también separada de sus padres, porque estaba en los hospitales lejos de donde ella tenía que estar, y era su casa. Y bueno, dando este contexto, se puede decir que como madre, ella fue una persona, si bien era tanto cercana como lejana, a partes iguales. O sea, era una persona muy ausente y muy de no querer escucharme o de estar muy en su mundo, a ser una persona que de repente venía, quería abrazarme, quería ¿cómo estás? Cuéntame tu día. Y claro, tampoco había esa confianza, ¿no? Porque es como, vale, lleva 4 días sin interesarme. O sea, a lo mejor le explicaba, ay, pues hoy me ha pasado esto en el cole, estoy muy mal, porque no sé qué. Y me hacía comentarios del palo, ay, pero si eso no es un problema, tú no sabes lo que son los problemas. Y al cabo de 4 días me decía, ¿qué tal el cole? ¿Cómo te ha ido? No sé qué. Y es como, bueno, no entiendo por qué ahora de repente este interés tan intenso. Entonces, bueno, era una persona muy así, muy centrada en lo suyo y de repente muy centrada en mí. ¿Te descolocaba? Muchísimo. Porque además forzaba bastante las situaciones de tienes que confiar en tu madre, porque yo soy tu madre, porque yo lo sé todo, porque tienes que contarme las cosas, porque tienes que confiar en mí, porque yo soy tu madre. Tenía esa jerarquía, ¿no? De la familia, de al ser tú, yo soy la madre, estoy aquí, tú eres la hija, tienes que quererme, obedecerme y rendirme respeto. Sí, no era tan estricta con el tema del respeto, porque tanto mi madre como mi padre, bueno, si yo hubiera vivido en Bulgaria estaría hablando en búlgaro y no te conocería, evidentemente. Entonces se vinieron a vivir a España y eso ocurrió en el año 99, creo, cuando yo tenía 2 años.
Entonces me dejaron en casa de mis abuelos y ellos vinieron para España. Estuvieron 2 años aquí hasta que encontraron trabajo, aprendieron el idioma y encontraron una casa. Y entonces ya sí que pude regresar con ellos, pude ir con ellos. Entonces yo desde los 2 a los 4 años estuve sola y tanto mi madre como mi padre han tenido un sentimiento muy grande de culpa por eso y como que no me han exigido ese respeto de padre. Siempre han tenido una frase de nos hemos comportado como amigos contigo. ¿Y tú crees que ha sido así? No, desde luego que no. Vale. ¿Por qué? Desde luego que no, porque hay una tradición constante de... Es que aquí entramos en la sutileza de cosas que yo no sé definir, pero es lo típico de, quiero ir al cine, pero no le voy a decir que voy a ir al cine porque sé que está mal. O sea, él sé que está mal. Había momentos en que era, tienes que hacerme caso porque yo soy tu padre y si yo te digo que hagas esto, lo haces. Y es como, vale, pero luego en alguna discusión, por ejemplo, si venía a sacar una mala nota, me echaban en cara que siempre me han dado la libertad de hacer lo que quería, nunca se han comportado como padres estrictos conmigo y que aún así traigo una mala nota a casa. Que a lo mejor la mala nota era un puto 6, ¿sabes? Pero bueno. Entonces era extraño. Perdón porque estoy como... Quiero contestar lo mejor posible, pero estoy muy nerviosa. No, no te preocupes, estás contestando bien. Es decir, o sea, a mí lo que me estás diciendo ahora es una contradicción pura y dura. No tenemos jerarquía, somos tus amigos, pero yo como padre te digo que ir al cine, te vendo esa idea, te enseño esa idea de que ir al cine está mal. Somos tus amigos, pero sacar un 6 es una mierda. Cuando sacar un 6 a muchísima gente le cuesta muchísimo. Y en otras familias se regalaría un iPhone hoy en día al niño se saca todo un 6. Entonces era una contradicción pura y dura. Sí, y no era solo a nivel estudiantil, sino que era a otros muchos niveles. Bueno, tú puedes salir con amigos con quien quieras, pero igualmente yo siempre avisaba, tipo, voy a salir con esta persona. Vale, muy bien, adiós. Ok, pero a lo mejor si yo pasaba más tiempo de lo que ellos consideraban necesario, se enfadaban cuando yo volvía a casa. Y tampoco es que volvía a las 3 de la mañana, es que a lo mejor en lugar de 2 horas fuera me pasaba 4, ¿sabes? Y bueno, igual cuando llegaba a casa lo que me encontraba era mi padre esperándome, enfadadísimo, para regañarme. ¿Dónde has estado? ¿Qué te crees que haces? Y yo como... Dios, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y bueno, es que mi madre le había contado tu hija que se ha ido a las 3 y son las 7 y aún no ha vuelto. De la tarde. ¿Con qué edad? Pues igual 15. O sea, que de poco estricto es una mierda. No sé. Sí, es que todavía, después de... para la gente que me escuche, no hablo con Patricia, hablo contigo que me estás escuchando. Después de casi 2 años de terapia todavía me sigo dando cuenta de estas cosas. Recién me acabo de dar cuenta de que mis padres eran muy estrictos. Sí. Esto es lo que es normalizar esas conductas de ahora sí, ahora no, esto sí, esto no. Al final, esa incertidumbre constante de lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal en función de cómo le dé ese día, al final crea una tensión y una incertidumbre brutal y por supuesto tiene muchas consecuencias para ti, que es que normalizas para poder sobrevivir todas estas cosas. Pero para entenderte mejor, Pera, ¿nos podrías explicar un poquito tu cronología de vida y contextualizarnos un poquito los miembros de tu familia y cómo era un poquito en casa? Bueno, si puedes hacer la pregunta un pelín más específica, por favor. ¿Cómo fue tu infancia? Mal, fue muy mal, fue horrible. O sea, yo me pensaba que era normal, pero a raíz de ir conociendo gente, de irme haciendo amiga de otra gente, me di cuenta de que, hostia, lo que hay en mi casa no es lo normal. Bueno, vamos con la artillería pesada. Cuando yo estaba en casa de mis abuelos,
Lo que pasó es que ciertamente yo no lo recuerdo, no recuerdo imágenes ni hechos, pero sí que recuerdo que mi abuelo era bastante malo conmigo, era casi violento y era lo mismo, tanto estaba de súper buen humor como se volvía súper estricto y tengo el recuerdo de que me cogía de los hombros y como que me zarandeaba así gritándome. Y no sé si lo hacía cada día o si solo pasó una vez y yo me acuerdo de eso, pero bueno. Y sé que mi abuela lo sabía y tampoco decía nada. Y yo sé que en esa época hubo abusos sexuales hacia mí. Y con el tiempo mis padres se enteraron de esto, al menos mi madre. No sé, es muy confuso todo porque hubo muchísimo secretismo a todos los niveles. Había muchísimo secretismo y yo tengo una hermana mayor que es 10 años mayor que yo y claro, estamos hablando de que cuando ella tenía 14 yo tenía 4, cuando ella tenía 20 yo tenía 10. Entonces el comité familiar era mi padre, mi hermana y yo por esa diferencia de edad era la pequeña, la que no lo entiende, la que hay que dejar aparte. Entonces yo por eso como que nunca me sentí parte de la familia del todo, porque nunca contaban conmigo para nada y yo nunca sabía qué estaba pasando, pero a la vez debía explicar todo lo que pasaba con mi vida a mis padres, porque somos mis padres y nos tienes que explicar todo. Y era como muy extraño. Entonces, bueno, conforme fui creciendo, yo me daba cuenta que me costaba mucho como hablar con mis padres, porque durante esos 2 años que ellos estaban en España, realmente no nos abandonaron. O sea, no se fueron sin decir nada y adiós. Pero claro, explícale tú a una niña de 2 años, cariño, es que aquí no tenemos futuro, porque el país comunista, porque estamos cobrando muy poco, porque para vosotros no le vas a explicar esto a una niña de 2 años, ni mucho menos lo va a entender. Y yo lo que viví fue como, me despierto, mamá y papá no están y no están en los próximos 2 años. Y llaman por teléfono casi cada día o siempre que pueden, nos envían juguetes y nos envían ropa, pero yo no quería hablar con ellos al teléfono. O sea, era como una traición muy grande. Es como, esta persona si puede ponerse al teléfono, ¿por qué no puede venirme a ver? Yo no comprendía que estaban fuera. Y también me acuerdo que era consciente de que estaban fuera. Por ejemplo, cuando daban en las noticias, cuando cenábamos, cuando daban el pronóstico meteorológico de Europa, yo siempre iba a señalar España, donde estaban ellos, ¿no? Y bueno, igualmente yo creo que nunca hablé con ellos al teléfono y tardé muchísimo en aprender a hablar con gente por teléfono. E incluso a día de hoy, si tengo un amigo o una amiga o si tengo una relación con alguien, si no me estás hablando casi cada día, y yo entiendo que te estás alejando. Y es como que incluso me alejo yo. O sea, que es una cosa todavía pendiente a trabajar y a día de hoy tengo 25 años. O sea. Entonces, yo recuerdo que me costaba mucho hablar por teléfono y también me costaba mucho acercarme a gente, seguramente por los abusos. Era muy amiga de mi hermana, porque ella había sido mi madre, básicamente. Al menos durante esos 2 años y luego durante más, porque, claro, mis padres seguramente tuvieran más de un trabajo. No tengo ese dato claro, pero seguramente tuvieran más de un trabajo y eran padres que se iban a las 7 o 8 de la mañana y volvían a las 9 o 10 de la noche a casa. Entonces mi hermana era la que me cuidaba. Y cuando se fue de casa, yo tenía 8 años, ella tenía 18. Claro, cuando se fue un golpe muy grande para mí. Fue como que la relación se rompió muchísimo, no porque ella hiciera nada mal, sino porque a mí me dio tanto miedo pasar por ese dolor que pasé con mis padres otra vez, que decidí alejarme. Y más cuando se fue a vivir a otra ciudad. Fue como un golpe muy grande. Ahí sí que la relación fue como muchísimo más tenue con ella, a pesar de que nunca nos hicimos nada malo, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que en el colegio también era raro
porque cuando a los 5, a los 6 años, que fue cuando, no sé, aprendes a sumar o estás jugando, comiéndote las plastidecor o lo que sea, pues yo estaba aprendiendo 2 puñeteros idiomas. O sea, y yo llegué aquí y aparte de que tenía que aprender a sumar y a restar y a dibujar sin salirme de la línea, pues también tenía que aprender castellano y tenía que aprender catalán. Y evidentemente mi hermana también, en una época todavía más dura que era el instituto, o sea, con cambios a todos los niveles. Y bueno, fue, dentro de lo que fue muy duro, pero bueno, no lo recuerdo como una súper mala época. Lo que empiezo a recordar como una mala época es que a los 8 años mi madre se puso muy enferma. Entre que yo era pequeña y que no... entre que me mantenían al margen también de todos los temas familiares, yo no sabía realmente lo que pasaba, pero yo sabía que mi madre estaba enferma. Y bueno, se ve que tenía un problema en la columna y que estaba muy mal. De hecho, estuvo ingresada muchísimo tiempo. Varias veces la han tenido que casi operar de la columna. Y bueno, no, al final... Bueno, fue una época muy rara, porque es que no sé qué, a día de hoy no sé qué pasó. Y tampoco voy a ir a preguntar, porque bueno, ya está, pregunte o no. El caso es que estuvo como un año de baja y estuvo medicada con morfina y con otros muchísimos sedantes por el dolor. Y era una persona que esa época la pasó ingresada en el hospital y yo no la viví realmente. Pero le volvió a pasar esta recaída con la columna cuando yo tenía probablemente 12 años, 11 o 12. Y claro, es que lo que pasó a los 10, cuando yo tenía 10, es que tuve otro encuentro con una persona que abusó sexualmente de mí. Y esa sí que me marcó mucho, porque sí que la recuerdo claramente y sobre todo la tengo muy enquistada y muy adentro, porque recuerdo que a raíz de esas conductas de ahora te evito y ahora te busco y ahora te vuelvo a evitar y ahora te busco, de mi madre, y yo entendí que era algo que no le podía explicar. O sea, porque cada vez que le había intentado explicar una cosa, a lo mejor me decía, pues eso, que cállate, que mis problemas son más grandes que los tuyos y tú no sabes nada. Entonces, era una cosa que a mí me dolía muchísimo y dije, vale, esto me afecta mucho y me duele mucho y no quiero que venga mi madre a decir que no es nada. Entonces no se lo conté. Y todavía no se lo he contado. Y bueno, en esa época me acuerdo que también hubo muchos cambios en el cole porque empecé a tener mucho miedo de mis compañeros de clase. Empecé a ser una persona muy brusca, muy cerrada, muy borde, muy aléjate de mí, no me toques. Porque claro, me pensaba que todo el mundo quería algo de mí. O sea, si se acerca es porque algo quiere. No era me acerco porque es la socialización humana normal y vamos a hacer amigos porque estamos en el cole. Y bueno, me violentaban muchísimo las bromas como de que, ay, porque le gustas a Pepito, jaja. Me violentaba muchísimo ir a gimnasia. Bueno, esas cosas no me gustaba nada. Y tuve esta personalidad horrorosa hasta muy adelante, hasta casi cuarto de la ESO, que tienes como 15 o una cosa así. 15, 16. Tuviste no una personalidad horrorosa, Vera, tuviste las consecuencias a todo el contexto y todos los abusos. Si no tenías con quién apoyarte, habías sufrido 2 grandes traumas, te hacían sentir pequeña, había ahora sí, ahora no por parte familiar, al final lo que hiciste para sobrevivir era cerrarte a ti misma. Si te cerrabas nadie podía entrar, nadie podía volver a hacerte daño. Pues seguramente. O sea, yo no lo veo como tú, pero bueno, porque no tengo la capacidad, no porque lo vea diferente.
Bueno, porque tú también te estás ahí machacando un poquito. Puede ser. El tema es que me he dado cuenta también de que a raíz de ese abuso yo dejé de verme como una persona. Dejé de verme como alguien que se merece que la quieran o alguien que puede ser feliz y que puede estar con la gente sin que pase nada, sino que yo era algo de lo que había que aprovecharse. Y eso me dolió Horrible. mucho porque me pensaba que cada vez que venía alguien a decirme hola, yo contestaba, hola, ¿qué quieres? Y a lo mejor la otra persona se ofendía y me decía, ay, no quiero nada, solo quiero saber cómo estás. Y yo, pues déjame, estoy bien. Y entonces no hablaba apenas con nadie. Y sumado a que mi madre era profe del colegio en el que yo estudiaba. Entonces, es que es un cóctel perfecto. Sí. Cuando mi madre se puso bien, se reincorporó al colegio y bueno, estupendo. Yo empecé la secundaria con todo este traumazo y cuando llegué a tercero o así de la ESO, yo recuerdo que hubo un cambio muy grande en mí porque decidí cambiar esta personalidad. O sea, a mí no me gustaba ser así. Y como que me forcé muchísimo a ser agradable y a hacer amigos y todo. Y lo que resultó es que, bueno, no me salía bien porque intentaba ser sociable, pero igualmente tenía como este escudo tan grande activado de no te acerques, ¿vale? Es como, quiero ser tu amiga, pero no te acerques demasiado. y entiendo que confundía mucho a la gente, pero bueno, tampoco supe hacerlo mejor. Es que era lo mejor que podía hacer en ese momento, no pude más. Como podías, con lo que tenías, claro que sí. Y bueno, todo esto con mi madre ausente, y no solo ausente, sino ausente a ratos. Me repito mucho, pero es que era horrible porque a lo mejor en una semana no me preguntaba nada y a la siguiente semana se le metía en la cabeza que yo tenía novio y que por eso salía 2 minutos más tarde de clase porque me quedaba con él morreándome. Y yo como, Dios mío, mamá, me da miedo la gente, ¿puedes dejar de acusarme de eso? Y además cuando le decía que no me creía. Y era como, bueno, yo ya sé que tú tienes tus secretos. Es como, joder, macho. Ella decidía la historia que se quería contar en la cabeza. ¿Vale? Y cuando yo le decía que no era así, se enfadaba conmigo porque no correspondía con lo que ella quería que fuera. No lo sé, no lo sé. Pero el caso es que lo hacía todo mal todo el rato. ¿Vale? Y bueno, también me acuerdo que tuvo una época muy extraña, o sea, no había límites con mi madre, porque claro, como soy tu madre, tenía derecho a todo. Entonces, hubo una época, a mí me vino la regla bastante tarde, me empezó a venir bastante tarde, como a los 16 o una cosa así, cuando mis compañeras de clase pues le habían venido a los 12, 13, una cosa así. Sí, suele ser la media. Y yo me sentía rara porque es como, Dios mío, hay un problema conmigo, me empecé a poner nerviosa por eso. Pero sobre todo porque a mi madre se le metió en la cabeza que yo hacía años que menstruaba y que no se lo había dicho. Y era muy pesada con eso, pero muy pesada. Y claro, a mí me agobiaba mucho porque es como, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Que porque tú me lo digas voy a empezar a menstruar. No puedo. Vale. Entonces, bueno, lo pasé muy mal con eso, lo pasé muy mal con eso. El caso es que, como por ahí por tercero de la ESO, era cuando yo como que me había generado una fachada de persona alegre y jaja, y vamos a quedar y todo lo que quieras, pero lo cierto es que no me gustaba una puta mierda socializar. Lo pasaba mal y volvía muy cansada a casa y bueno, lo cierto es que no quería ver a gente, pero yo sabía que era lo normal y solo quería aparentar ser normal para ver si algún día se me olvidaba que estaba fingiendo y era normal, pero no se me olvidó nunca. Entonces, bueno, fue cuando mi madre se volvió a poner algo mal porque hubo una muerte repentina, inesperada de su hermano, de mi tío. Murió muy joven
y eso a ella la dejó muy mal, le afectó mucho y estuvo un año que no... Perdona, es que oigo un ruido muy fuerte como de coches. Creo que está pasando un coche o una moto de estas Vale. que hacen mucho ruido, rollo choni. Es que llevaba como 10 segundos escuchándolo y digo, no sé si soy yo, No porque soy mi yo, ventana da está una calle de pasando. El tránsito. típico que tiene trucado el tubo de escape y va ahí haciendo... Vale, bueno, pues gracias por esto. ¿Por dónde iba? La muerte de mi tío, la muerte de su hermano, la dejó muy mal, entró en un estado muy depresivo, en un bucle que no lograba salir. Y bueno, otra vez lo que ya viví con la medicación de morfina, que para la columna, que la hacía ser una persona que no era, básicamente me trataba muy mal y no se acuerda. Me trataba muy mal y no se acuerda, tipo me decía que era inútil todo el rato, no era capaz de cocinarme, se olvidaba de cosas, a lo mejor empezaba a hacer un guiso y se dejaba el fuego encendido y entonces yo tenía que ir y parar el fuego. O bueno, como que empezaba muchas cosas y las dejaba a medias y Con 8 no solo... años. No, esto fue con 12. Vale, pero la primera vez fue con 8 años. Sí, pero es que esa yo no la viví porque ya estuve ingresada en el hospital. Vale, o sea, Yo esto estuve con 12 totalmente a años. margen. Bueno, pero igualmente con 12 años te estaba diciendo inútil y todo este tipo de maltrato. Sí, sí, pero no es que se levantaba, entraba a mi cuarto y me decía, inútil, y se iba, sino que era como un discurso mucho más allá, porque por ejemplo a lo mejor me pedía, oye, recógeme la nómina de la secretaría, por favor. Y entonces a la hora de comer volvía a casa y me preguntaba, ¿has cogido la nómina? Y le decía, ay no, se me ha olvidado. Y se enfadaba de repente y me decía, me he olvidado, anda que, joder, para una cosa que te pido. Y empezaba así como a gritar y derivaba en que no sirvo para nada, que voy a acabar siendo una chacha y que soy una desagradecida porque lo tengo todo y aún así lo que hago es olvidarme un papel, que es lo único que se me había pedido en ese día. Cuando mi realidad es que, bueno, era otra. Yo estaba lidiando con otras cosas, estaba lidiando con ver a mi madre enferma, con mi padre ausente, con mi madre viviendo en otra casa, con lo difícil que era para mí socializar. Ir a clase era un reto, porque era entrar a una sala con 30 personas que podían hacer lo que quisieran. Y si uno se volvía loco y empezaba a sacar una metralleta, ¿sabes? Entonces, esa era como mi pensamiento cada mañana. Y a lo mejor al día siguiente de que no recogí el papel, pues por la mañana mi madre me despertaba y me decía, venga, hoy lo primero que tienes que hacer es ir a recoger la puta nómina porque ayer ya se te olvidó y ahora por tu culpa yo no puedo hacer el papeleo y todo esto es un rollo y es que encima te levantas tarde como cada día y bueno, me acababa diciendo que no servía para nada y es que me decía mucho que era inútil. Me decía mucho que yo era inútil y que era una desagradecida con todo lo que tengo y lo poco que hago. Entonces, a lo mejor me llegó un punto que yo recuerdo que me iba llorando casi cada día por la mañana. Casi. Y bueno, no sé, lo siguiente que recuerdo es que se puso bien. Fíjate que siempre recuerdo como las cosas malas, pero no recuerdo cuándo se pone bien. Pero bueno. Luego pasó todo eso cuando yo ya estaba en el bachiller, estaba muy centrada en los estudios porque yo ya dije, bueno, bachiller, universidad, bien. Igual que mi hermana, hizo el bachiller y luego se fue a la universidad, estupendo. Pero bueno, para mí como que fue diferente porque no veían bien que yo me centrara tanto en los estudios porque quería irme de casa. Lo entendían como algo mal, como que yo me iba a desvincular de ellos totalmente. Entonces me juzgaban mucho, tanto mi padre como mi madre, y me decían todo el rato que
que la solución, no sé de qué solución hablaban, pero que la solución era contarles lo que me pasaba y no irme de casa. Entonces es como, bueno, es que no entendía nada, lo único que quería era irme para estar tranquila. Y bueno, era muy raro que dices, bueno, pues si tanto socializabas y tenías amigos... Uy. Soy yo que he hecho una instantánea sin querer, perdón. Ah, vale. Vale, que para el oyente puede sonar un poco raro porque dices, bueno, si tanto socializabas, ¿cómo es que no le contabas a nadie la situación que había en tu casa? Pues bueno, era porque mi madre era profe del mismo colegio y como que casi todo el mundo la conocía. Y mi madre tenía una personalidad fuera de casa que era totalmente opuesta a la que tenía dentro de casa. O sea, ella era como muy agradable en las clases, era agradable con todos, era una feliciana, jaja, jiji, y mantenía esa imagen, pero bueno, lo cierto es que dentro de casa me trataba de esta forma. Entonces, yo recuerdo haber intentado explicarle a alguien y que ese alguien automáticamente me dijera, tu madre, ¿qué va? Pero si es imposible, no, yo la conozco y ella es totalmente diferente, no puede ser. Entonces yo me vi muy cohibida como de explicárselo a nadie porque no me iban a creer. Esto es lo típico de la violencia de género, de que el maltratador de puertas para afuera en algunos casos es como muy simpático, muy sociable, mira a mi novia, no sé qué, no sé cuánto, y cuando llega puta zorra que han mirado a no sé quién, no sé cuánto, pues es un poco, a mí me viene a la mente esto, ¿no? De puertas para afuera, una profesora estupenda, bien vestida, amable, con saber estar, educada, respetuosa, pero luego tu propia hija, puta inútil, si tardas 2 minutos más es porque te estás morreando con un tío que es de putas. Creo que me contaste algo así como pintarse las uñas es de putas o los labios es de putas. Y no me dices esto de la menstruación porque no sea otra persona, ¿eh? Es que cuando lo de la menstruación fue un horror. Yo me acuerdo que cuando empecé a menstruar, al final se lo dije, evidentemente. Y bueno, me dijo, pues mira, así se usa una compresa. Y yo como, vale, guay. Pero es que era horroroso. O sea, era como... No lo soportaba, no me gusta nada, porque era como mearse encima y llevar un pañal. Dios mío, era horrible, me sentía muy sucia. Y dije, a ver, tiene que haber otro método que no sea absolutamente horrible y llevar una bolsa de basura en el papo todo el día, no puede ser. Entonces, bueno, a ver, descubrí que había Tampax y dije, bueno, pues tendré que aprender a usar esto. O sea, totalmente sola, ¿sabes? Era horrible. Y bueno, fue como, compré una caja y fíjate lo... No sé, como lo prudente o cómo conocía a mi madre, que yo supe que nunca tendría que decirle nada de esto. Entonces siempre lo mantuve a escondidas, que yo usaba Tampax. Y cuando se dio cuenta fue apoteósico porque, bueno, se alarmó muchísimo y me dijo, ¿qué es esto? Y yo me acuerdo que aquella fue como la primera vez que le planté cara y le dije, no te importa, ya sabes lo que es eso. Y dice, ¿desde cuándo utilizas esto? Refiriéndose a un tampón, ¿sabes? Y yo, pues no te importa. Me bloqueé totalmente, solo le decía, no te importa. Pero me acuerdo que ella me dijo que esto no es normal, que a mi edad no debería estar usando Tampax, porque esto es para gente que tiene relaciones sexuales y que, bueno, que no es normal. Y entonces yo creo que desde entonces se piensa que me voy follando a la gente por ahí como si, no sé, en su cabeza yo siempre he sido una puta, siempre.
Incluso cuando fui un poco más mayor, tipo primero, segundo de bachiller, que le decía, ay, pues hoy he quedado con esta persona, hoy he quedado con tal otra. Generalmente quedaba más con chicos, porque las chicas en el instituto, seguramente porque yo era muy torpe socialmente y porque las chicas, a ver, tiendo a pensar que son un poco más complejas, vamos, que se reían de mí a mis espaldas y eran crueles conmigo, entonces solía quedar más con chicos. Y no sé, una vez que fui a decirle a mi madre, oye, pues hoy he quedado con tal persona, con un chico, hasta luego, me dijo, oh, es que párate un poco, ¿no? O sea, ayer sales con este, el otro día con el otro, y hoy con otro, párate un poco. Como refiriéndose a que frenara un poco el ritmo sexual. Y era como, Dios mío, no me puedo creer que mi madre me esté acusando de esto cuando literalmente me da miedo tener un hombre demasiado cerca o algo. O sea, me daba miedo el sexo, me daba miedo. Claro, si había sufrido abusos sexuales. El sexo te va a dar miedo y los hombres también. Pues eso, y bueno, tenía a mi madre acusándome de que era puta porque me pintaba las uñas, de que era puta porque usaba Tampax y de que era puta porque iba quedando con los novios de mis amigas. No eran mis amigos, eran los novios de mis amigas. Era como, bueno. Y me insinuaba cosas como de que no crees que tu amiga se va a enfadar contigo si quedas con su novio. No sé, cosas muy mal. Todo horrible. ¿Qué papel tenía tu padre en todo esto? Mi padre siempre al margen y apoyándola y siempre de parte de mi madre. O sea, solo aparecía cuando se le solicitaba, cuando mi madre le solicitaba algo, cuando ella quería que me regañara o cuando veía que yo a ella no le hacía caso, entonces pues tendré que recurrir a su padre porque a él sí que le hace caso, porque ¿cómo le puede pegar? O sea, nunca me han pegado, pero bueno, siempre había la amenaza. Era como, mira que podría pegarte y tengo ganas de pegarte, pero no lo voy a hacer porque soy tan buen padre. ¿Qué le dirías a una amiga o a un amigo si le dices a su pareja? Hombre, llama a la policía, chica. No sé. Pues lo mismo. Bueno, pero claro, como era... El padre. Sí. ¿Qué es el maltrato, Pera? No lo sé, es que todavía lo estoy tratando de aprender. Supongo que es no respetar los límites. Si yo digo hasta aquí y tú no lo respetas, es maltrato. En cualquier aspecto. ¿Y maltratar a una niña qué sería? En tu caso, ¿eh? No me tienes que dar la definición de la RAE. Vale, sí. En mi caso fue como primero mantenerme tanto al margen y no dejarme formar nunca parte de la familia, no contarme cosas de la familia. Lo segundo fue esto de tratarme de puertas para dentro de casa fatal y eres inútil, no sirves para nada, no estudias lo suficiente, eres una desagradecida. Y de puertas para afuera del cole, a lo mejor incluso hablando delante de mí, mi madre con una profe, ay sí, porque Vanina es súper independiente, estoy muy contenta de ella, porque cada mañana ella se levanta temprano para cocinarse sola. No mamá, yo me cocino. No mamá, yo me cocino una polla, es que ella no cocinaba para mí. Y tampoco había dinero para mí, porque no es que vivíamos en la exclusión social, pero bueno, sí que es verdad que no había demasiado dinero. Bueno, sí que había, pero estaba muy mal gestionado por parte de mis padres. Y siempre hubo como esa
esa pincelada de violencia económica, de date cuenta que somos pobres y no tenemos para tus caprichos. Pero para su tabaco y para pagarle a mi hermana la universidad sí que había dinero. Y a lo mejor mis caprichos, no sé, a lo mejor mis caprichos eran que quería un pendiente o no sé, es que no recuerdo muy bien cuáles podían ser mis caprichos. Pero no estabas pidiendo bolsos de Chanel, estabas pidiendo unos pendientes. Como la persona que pide un videojuego, la persona que pide un libro, persona que pide apuntarse a inglés. O sea, te desmerecían todo lo que tendría que ser normal que una niña pidiera, una niña y un adolescente. O sea, me sabe mal porque son mis padres y al final me han dado de comer, pero sí, es que era bastante así. Tampoco te han dado tanto de comer. Nunca pasé hambre, pero es verdad que tenía que cocinarme yo. ¿Y qué te podías cocinar? Macarrones y arroz. Sí. Yo me acuerdo que es que era horroroso. Me acuerdo, o sea, lo cuento triste porque pasó, pero lo cuento contenta porque ya no estoy ahí. Es como, vamos, ya está, ya no estoy ahí. Sí. El caso es que a lo mejor había mañanas que tenía que levantarme pronto para hervirme puto arroz blanco, que era lo único que me enseñó a cocinar mi madre, mientras ella estaba enferma y fumando y yendo para adelante y para atrás, diciéndome que me comporte ejemplarmente, que a ver si mi uniforme estaba bien y que, bueno, que a ver si dejaba de hacer el patán, ¿sabes? Y yo ahí haciéndome el puto arroz, que luego tenía que comerme, o sea, me lo tenía que comer escondida en el baño porque me daba mucha vergüenza. Y me acuerdo que siempre comía con dolor en la garganta de lo rápido que comía, porque me tragaba el arroz sin masticar para poder estar 5 minutos en el baño y que la gente no se piense que hago cosas raras ahí. Y además me acuerdo que me iba a los baños de primaria porque había menos gente, como para que nadie me viera, porque me daba vergüenza. Y a veces a la hora de comer, o sea, yo estudiaba de 8 a 1, de 1 a 3 había el descanso para comer, pero que yo hacía clases de música, entonces a lo mejor había 1 hora o incluso las 2 horas que las tenía dedicadas a hacer clases de música. Y luego de 3 a 5, otra vez clases normales. Entonces había días que yo no tenía una paga, a mí no me daban dinero, pero sí que cada vez que iba a comprar me quedaba con el cambio, que tampoco era mucho, pero sí que es verdad que a veces me levantaba tarde y no me daba tiempo a hacerme el arroz y a lo mejor tenía 80 céntimos para comer ese día y comía un paquete de galletas guarras horribles y a lo mejor comía galletas todo el día. Y luego cuando llegaba a casa, pues macarrones, porque es que se juntó también con la crisis un poco de 2008, que mi padre también perdió el trabajo y realmente no había dinero en casa. Y yo recuerdo que pasamos como 1 año comiendo arroz blanco y macarrones con atún. Mis bocadillos, me acuerdo de hacerme un bocadillo y le ponía aceite de sal y pimienta, porque no había otras cosas. Gravísimo. Y a la vez era horrible porque yo estudiaba en un cole de pijos, Patricia, era horrible, porque toda la gente a mi alrededor tenía mucho dinero, era totalmente diferente. Eran dos realidades. Sí. O sea, yo estaba en ese colegio no porque lo pudiéramos pagar, sino porque mi madre era profe y no pagaba las cuotas, porque al igual podíamos pagar que yo estuviera allí. Entonces, bueno, eso me sacó todavía mucho más de poder contarle a alguien, no, es que no me puedo hacer bocadillos de yogur, o sea que me hago bocadillos con sal y aceite y pimienta para que sepa algo el pan. Y bueno, no sé, es que contado así parece que vivíamos en la pobreza más absoluta, pero no es que vivíamos en la calle,
pero bueno, es que el dinero, como ya he dicho, no estaba demasiado bien gestionado y se iba en otras cosas. ¿Qué es lo que te hace irte de casa? Porque tú te vas bastante joven, ¿no? Sí, yo me fui bastante joven, incluso cuando pasó toda esa movida del bachiller, que murió mi tío, mi madre estuvo muy mal, incluso llegó a ingresar en un psiquiátrico por un tiempo. Y yo recuerdo que mi pensamiento fue, ok, la última vez que pasó esto yo me dejé pisotear, pero ahora no va a ser el caso. Entonces me mantuve muchísimo al margen, con tal de que mi madre no me hiciera daño otra vez. Pero bueno, no fue muy bien, porque lo que recuerdo de esa etapa fue que mi madre estaba muy medicada, con todas las drogas posibles a nivel farmacológico, claro, no es que se drogaba ella, sino que eran medicinas muy potentes y que la hacían irse. Y claro, fue muy duro para mí ver a mi madre en un psiquiátrico, porque yo recuerdo esa sala que todo tenía los cantos redondeados e incluso el espejo del baño era un plástico atornillado a la pared para que no lo pudieran romper y cortarse las venas, supongo. Y ver a mi madre ahí fue como, no, ella no pertenece aquí. O sea, no... Fue muy duro, fue muy duro. Y también fue muy duro para mí porque ella vomitaba sangre, perdió muchísimo peso. Y yo la veía mal, claro, y tenía que ir al colegio y estudiar y ser buena compañera y, bueno, mantener una vida todo lo normal que podía con mi madre en ese estado en casa, que cualquier día se moría, ¿sabes? Y además que a ella, no sé, no quiero acusarla, pero parece que le gustaba un poco ser tan centro de atención, ¿no? Y el pico lo tuvo de que ella ingresó en el psiquiátrico el día de mi graduación. Cuando yo me graduaba de segundo de bachiller, ella esa mañana se levantó y me explicó que había... Nosotros vivíamos cerca de las vías del tren y me dijo, es que esta mañana no me podía dormir y me he tumbado a las vías del tren y he estado esperando a que pase el primer tren. Y un hombre que pasaba paseando el perro me ha llamado y me ha sacado de allí. Y claro, fue como, Dios, lo único que le he pedido es que venga a mi graduación hoy. Y me dijo, no voy a poder ir a la graduación porque me voy al psiquiátrico. Y fue como, Dios mío, no está presente ni durante una hora. O sea que contado así suena muy raro, pero es que ponemos un poco el contexto de nuevo. Ella siempre me animó a que estudiara, bueno, me animó demasiado a que estudiara música, a que hiciera extraescolares de música, porque ella es profe de música. Y a final de curso o en Navidades hacíamos como un pequeño conciertito para los padres, ¿no? Los alumnos de música. Y a pesar de que ella era profe de música y que estaba por ahí atrás en los camerinos y todo, yo siempre la busqué con la mirada cuando estaba tocando yo en el escenario y no la encontré nunca. E incluso una vez le dije, mamá, ¿me has escuchado? Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Esto cuando era un poco más pequeña, ¿no? Y me dijo algo como, sí, ya te he escuchado esa canción 500 veces en casa. Dios mío. Literalmente estás de cuerpo presente aquí, solo tienes que asomarte detrás de una cortina, ¿por qué no lo haces? Y es que, no, porque yo estoy muy preocupada ahora con los niños que he llevado yo para que lo hagan bien. Es como, bueno, está bien, gracias. Y entonces el día de la graduación fue como, bueno, no me va a fallar aquí. Y sí, pasó eso. Que cuando salió del psiquiátrico resulta que era todo un sueño. No, nunca hizo eso de verdad. Era todo un sueño
por los medicamentos, que había empezado a alucinar y que no discernía la realidad de cuando estaba dormida, y que en realidad nunca había hecho eso. Joder, eso cuando lo ves en una serie del Netflix está muy bien, porque tú estás en el sofá y eso no te afecta, pero cuando es tu madre el que lo hace, es que a mí me dejó descolocada. Sí. Es que es pura descolocación, ¿no? Todo. Sí. Porque tú sabes en estos ingresos que hace tu madre qué tipo de pastillas o qué diagnóstico tiene. Porque entiendo que para un ingreso tiene que haber un diagnóstico. Sí. Lo que ella tiene son hernias discales, me parece, en la columna, que una vez se las presionó porque, bueno, recuerdo que una sombrilla, estábamos en la playa, una sombrilla salió volando, ella la cogió, se levantó un poquito y como que al caer se comprimió toda la espalda. Y ella ya tenía todas esas hernias y entonces supongo que se hizo bastante mal con eso. Y para eso se medicaba con parches de morfina y con otras pastillas. Entiendo que para dormir por la noche y para despertarse por el día. Y en esta época del psiquiátrico no sé el diagnóstico porque no estuvo ingresada. O sea, sí, evidentemente entró al psiquiátrico, pero como te digo, me mantuve muy al margen. Pero básicamente empezaron los problemas porque no podía dormir, tenía terrores nocturnos cuando dormía y porque excretaba y vomitaba sangre a diario, y por una pérdida de peso de seguramente más de 10 kilos en menos de un mes. Y bueno, empezó a ir al psicólogo, a la psicóloga, y supongo que, no sé el diagnóstico cuál sería, pero estaba muy mal, estaba muy deprimida y muy desesperada. Y en la época de esa depresión tomó lorazepam, diazepam, escitalopram, no sé, todas las medicinas acabadas en am. Sí, los antidepresivos. Sí. Prozac no sé si llegó a tomar, creo que no. Pero bueno, mucha medicación de antidepresivos. Volviendo a la pregunta inicial del maltrato, ¿en qué cosas crees que te han maltratado? Es como muy raro porque es que tú me dices que me han maltratado, porque yo sigo sin creerme que me han maltratado. ¿Esto no te suena a alguien? Sí. Entonces, bueno. Para mí era muy duro todo esto que te he explicado, de que ellos me decían siempre te dejamos hacer lo que quieres, pero en verdad yo sabía que luego había consecuencias. O sea, siempre que hacía lo que quería había consecuencias, da igual lo que quería. Pero que hacer lo que tú querías no es que te fueras de fiesta con 14 años a 3 pueblos para allá y te desaparecieras. O sea, es que hacer lo que tú querías era irte con la bici con un amigo o con una amiga o con quien sea, a ir con la bici a charlar y por la montaña con la bici que te gustaba y volver a las 7 de la tarde. Que no es que cuando tú dices quiero hacer lo que quiera me meto en una banda, es que estaba haciendo cosas absolutamente normales. Sí. Ahí está el maltrato. Que cuando tú quieres hacer cosas que te tocan por niña, por chica, no se te permiten. Se te degradan, se te insultan, se te cohíben. Eso es maltratar. En el momento en el que a ti te dicen un insulto, es maltrato. Y por supuesto, pega, es muy duro aceptar que has estado viviendo todo eso. Bueno. No sé. Me sentí muy mal. Y creo que muy resumido, lo que yo entiendo por el maltrato en mi familia es
ese sentimiento constante de tener que leer las situaciones para saber. Es un perro de la calle. Lo que escuchas. Ah, vale. Sigue, espera. No, ya está. Bueno, ¿y qué consecuencias crees que ha tenido para ti? Soy súper insegura. Mucho. Me pienso que todo el mundo va a actuar igual. Y me pienso que no soy suficiente para nada. Aunque haga todo de 8 o de 9, si no es 10, no está bien, ¿sabes? Y siempre me quedo con, si hago 100 cosas bien y la 101 la hago ligeramente mal, solo es esa cosa la que recuerdo y me torturo mucho por eso, como para no volver a hacerla nunca más. Y básicamente es eso, no creo, todo lo que logro no lo valoro, porque siempre que algo me sale bien, digo, bueno, es que he tenido mucha suerte, no, es que esto era muy fácil, es que esto lo podría haber hecho cualquiera, y no, la verdad es que no, y no valoro todo lo que logro. Y también siento que de fondo siempre he sentido que estoy inútil. Que todo lo que estoy haciendo es tener un trabajo para poder comprar comida y comer para seguir viva y vivir para poder trabajar y trabajar para ganar dinero, ¿sabes? Y es como, bueno, siempre he tenido como ese dolor siempre tengo ese pensamiento de fondo de que no estoy haciendo lo que se espera de mí. ¿Qué se espera por quién? ¿Por ellos? No, con todo el mundo. Me pienso que estoy defraudando a todo el mundo. ¿Has llegado a pensar en algún momento que tú me defraudas a mí? A veces un poco. El concepto de defraudar es que alguien pone expectativas en esa persona. Y yo no soy nadie para poner expectativas en ninguno de... Expectativas de que os vaya bien, yo recuperéis, estéis mejor, por supuesto, pero yo no soy nadie para tener que decidir sobre la vida de nadie. Yo os acompañaré y estaré con vosotras en los malos y en los buenos momentos mientras vosotras consideréis que estáis conmigo en el proceso terapéutico. Ya está. Si tus padres esperan que saques 10 en todo, se van a decepcionar, y los míos, y los de todo el mundo, porque yo creo que no existe nadie que saque 10 en todo. Algún súper que mira habrá, pero ¿a qué coste también esos 10? Defraudar es que hay expectativas, pero que si no hay expectativas no podemos defraudar. Y también a quién le damos el valor de tener como relevantes esas expectativas. ¿Me explico? Tiene que importarte en el buen sentido de la palabra un pimiento, lo que yo sí tengo expectativas que no las tengo con nadie, porque no considero que sea ético ni profesional, tenga. Igual que tus padres, con todo, es decir, ellos pueden esperar cosas, podrían esperar en el pasado cosas, que estudies, que seas feliz, que te relaciones sanamente, que hagas un deporte, una actividad sexual que te guste, que te desarrolles como persona, que te vayas encontrando. Pero más allá de eso, ellos no son nadie para decidir por ti. No, lo que sí que me estoy dando cuenta ahora es que muchas de las expectativas, sobre todo de mi madre, era qué imagen tendrían de ella a través de mí. Lo único que le importaba era su imagen. Súper narcisista. Prefiero la imagen física de la ropa, del peinado, que también. Ya. Es que era horroroso. Me acuerdo que siempre me hacía coletas y bueno,
me tocaba el pelo aquí detrás porque se ve que tenía un remolino y que me decía que iba como una lechuga pateada. Como una lechuga pateada. Sí. Wow. Y siempre había algo que arreglar en mí, pero en ella no. ¿Pero qué eres? ¿Un SEAT o un Ford? ¿Que tienen que arreglarte algún tornillo? No lo sé, seguramente para ella sí. Para ella, bueno, pero es que ella no es la verdad absoluta. Eres una persona, no una máquina. El caso es que yo tenía que ser perfecta, pero no en el sentido de perfecta como perfección, sino como ella quería que yo fuera. Y yo no le salí para nada como ella. O sea, yo soy muy tozuda y quizás si hubiera sido una persona más maleable, habría estado contenta ella. Pero no, es que todo lo que ella quería de mí no se lo acabo encontrando demasiado bien. Y es esa imagen que te digo, que ella se pensaba que tal como pensara la gente de mí, pensaba la gente de ella. Por eso yo no podía tener ningún error, no podía decir las cosas incorrectamente. Me acuerdo que me decía que, bueno, en clase tenía que relacionarme, que tenía que ser amiga de todos, que no podía como juntarme solo con los mismos, que tengo que relacionarme con todos por igual. Que me acuerdo que nunca me dijo, bueno, que tengas un buen día en clase. Siempre me decía, compórtate ejemplarmente. Y que nadie te pueda decir nada. Es como, vale. Y bueno, sobre todo el pelo me lo miraba muchísimo. ¿Qué tenía de malo? ¿Qué tenía de malo tu pelo? No lo sé, que supongo que iba despeinada. Ahora encima, aparte de levantarte antes para hacerte el arroz, también tenías que levantarte antes para planchártelo, ¿qué? Mira que cuando me lo planchaba no había problemas. Y bueno, es que luego fue un despipote, me lo teñí de azul, me hice rastas, y todo mal. Pero bueno. Bueno, al final, a veces, aún posteriormente, igual ahora tu identidad de pelo azul es un símbolo de rebeldía contra la madre o sigue siendo un símbolo de rebeldía. Yo creo que sí, absolutamente. O sea, yo el pelo mío hace 10 años que no lo tengo natural. Pero me da igual, me veo divina también. También es por eso. Sí, está guay, claro que sí. ¿Cómo? Entiendo que los abusos de tu abuelo se enteró. Sí, pero no tengo idea de cómo. ¿Tú te enteras un día que lo sabe? ¿O cómo pasó? ¿Cómo se gestionó este asunto? Fue horrible. O sea, mi madre, yo creo que hablando de los abusos, primero no entiendo, si yo fuera madre y me entero de alguna forma que alguien ha tocado a mi hija, lo primero que hago es partirme los nudillos en su mandíbula, ¿vale? Eso para empezar. Pero lo que ella hizo fue como callarse y utilizarlo para el drama familiar. O sea, cada vez que se enfadaba como que sacaba esa carta de sí, pues mira tú lo que hiciste y lo que estamos sufriendo por tu culpa. Y es como, Dios mío, ¿puedes tomar acción en lugar de utilizarlo para tu propio beneficio? Y no sé, yo me acuerdo que un día se pelearon mi madre y mi padre. Y mi madre estaba en la terraza fumando y fui a decirle algo, o no sé, o ella me llamó, no lo sé. El caso es que me acabó gritando, pues tu abuelo abusó de tu hermana y de ti también. Fue como, wow, ahora entiendo muchas cosas. O sea, fue ella la que me descubrió porque a mí se me había despertado la sexualidad tan temprano, porque yo quizá me masturbaba con 5 años
porque pensaba cosas que yo era consciente que no debía pensar, ¿sabes? Y cuando pasó eso fue como, ala, joder. O sea, encima el tacto, la empatía, la responsabilidad afectiva, la delicadeza, cero. No. O sea, es decir, ¿sabe que vuestro abuelo ha abusado de vosotras dos? ¿Este señor ha sido denunciado, ha recibido consecuencias? No. Bueno, le dio un cáncer en el culo. Pero bueno, no se murió y ciertamente me da rabia porque yo lo que quiero es que se muera. Y que se muera mi madre también, la verdad. O sea, no en el plan de rabia absoluta, sino en el plan de... Son personas que realmente me incomodan y me dan miedo lo que puedan llegar a hacer, y solo estaré tranquila sabiendo que no están físicamente en este mundo. ¿Has temido por tu integridad alguna vez, pero era con tu madre? Con mi madre no, pero con mi padre sí. Y mi padre estaba manejado por mi madre totalmente. Ay, es que me siento muy rara diciendo esto, porque parece que les esté acusando. Me siento muy rara. Estoy explicando tu vivencia. No tiene nada de malo. Es que me siento mal, porque no quiero decir... Es que ojalá no tuviera que decir esto. Sí. Ojalá no tuvieras que explicar esto. Pero yo qué culpa tengo de que lo hicieran así. Ninguna. No tienes ninguna culpa, Pena. Eso es lo que las víctimas tenéis que entender, lo que hablábamos justo antes en el podcast de antes. Que no tenéis la culpa de un padre ausente, de una madre ausente. Vosotras sois niñas que no habéis decidido en qué familia nacer y que por desgracia habéis pagado las consecuencias de sus actos. Pues que lo que me preocupa es que dices, la gente se piensa, hay un padre ausente, bueno, porque trabaja mucho, vale, y como que se justifica muchísimo esa persona, pero es que además de ausente no es, bueno, no está en casa, es todo lo que conlleva que esa persona no esté en casa, que es que no hay comida, desde muy temprana edad he tenido que ir yo a comprar alimentos, que tener que limpiar yo la casa y, bueno, responsabilidades que no tocan a una persona de 10 o 11 años o 12. Por supuesto. Y que se me consideraba mayor por algún motivo. Y encima, no te quejes porque nunca te hemos pegado. Y que puede parecer que no es para tanto, pero sí que es. Lo es. Si después de 1 hora y 8 minutos explicando tu vivencia la gente piensa que no es para tanto, o tiene muy normalizado cosas de su cosa o no, tiene malas creencias, porque todo esto es bastante grave. Claro, o sea, yo lo que quiero que se entienda es que no me estoy quejando de unos padres ausentes por motivos nobles, entre mil comillas, sino que no es esa ausencia de esta persona no está en casa, es la ausencia de si yo no cocino, no como, si yo no me lavo la ropa, no hay ropa limpia, si yo no me preocupo por mí misma, no se preocupa nadie, y si alguien abusa de mí, no tengo a quien contárselo. Es esa ausencia, no es la ausencia de, uy, hoy llegan más tarde. Eso es lo que quiero que se entienda. Por supuesto. Bueno, yo creo que se ha entendido y esperamos que sí. Esperemos que sí. Bueno, y para acabar, vamos a darle un toque más optimista a la vivencia. Vamos a acabar un poco bien. ¿Cómo estás últimamente? ¿Qué has aprendido de todo esto? ¿Cómo está? Porque tú eres una persona independiente económicamente desde hace años, eres una persona que trabaja, eres una persona que se forma, eres una persona que vive independiente, que todo lo hace ella por sí misma, sin necesidad de nadie. ¿Cómo es tu vida ahora? Bueno, es guay porque llevo mucho tiempo haciendo esto, que es estar sola, ¿vale?
y preocuparme por mí misma. Pero, o sea, no deja de ser triste porque muchas veces mi madre me ha dicho como orgullosa, es que yo te he hecho independiente. Y no es que tú has sido buena madre haciéndome independiente, es que tu abandono ha provocado esta hiperindependencia, que es que yo me creo que no necesito a nadie. Y por eso muchas cosas que me pasan no se las cuento ni a mis amigos porque no quiero preocupar a nadie. Porque siempre en mi familia ha sido una preocupación y una carga. Entonces, bueno, optimista relativamente. Pero sí que es verdad que estoy de puta madre. O sea, estoy genial porque, bueno, después de todo esto hubo un acontecimiento más de estos de drama familiar que yo decidí ya no hablar más con ellos. Sí. Que de hecho fue mi madre la que me dijo que no tenía nada que decirme más. Entonces fue como, bueno, guay, pues aprovecho y hasta nunca. Y así hice. Hace más de 2 años creo que no hablo con ellos y estoy genial porque a pesar de que sean mis padres, eso de que quien bien te quiere te hará llorar no es verdad. Total. Que para presumir hay que sufrir tampoco tiene mucho sentido y que porque sean tus padres no tienen que herirte para hacerte vivir según ellos quieran. Eso es importantísimo. Entonces, bueno, me doy cuenta que a raíz de haber cortado el contacto con ellos fue muy doloroso al principio y fue muy raro, pero ha habido muchas voces como muy de machacarme y de juzgarme que han desaparecido con el tiempo, otras que las he tenido que trabajar, pero muchas se han ido solas. Y bueno, estoy contenta porque es eso. Tengo un trabajo que me gusta, que a mis padres no les gusta. O sea, mi madre me dijo que era muy peligroso y que por favor que estudiara en la universidad, que ya encontrarían el dinero, pero que me fuera de allí. Porque trabajo con sierras y se pensaba que pues, me iba a cortar una mano y bueno, llevo 5 años trabajando allí y tengo todos los dedos. Y me lo paso bien, me divierto, estoy tratando de hacer amigos realmente sin que ellos se metan, o sea, sobre todo sin que mi madre se meta en cómo manejo mis amistades y en cómo hago las cosas. No sé, es que solo quería que me dejaran en paz, era todo lo que quería y ahora por fin me siento en paz. También estás aprendiendo a disfrutar lo que no te han permitido disfrutar. Que puedas disfrutar y no sentirte culpable si te vas y te compras a un restaurante y te gastas 20 euros en comer algo rico para ti, en que no todo es trabajar y ahorrar, sino que tú te puedes comprar el peluche que tienes ahí detrás y ponértelo ahí bonito y que te guste y visualmente tu espacio sea bonito y te dé tranquilidad. Algo tan sencillo como eso que no han sido capaces de enseñarte tus padres. Por desgracia no han sido capaces de enseñarte. Sí, es verdad, yo me acuerdo que, bueno, esa bici estuve mucho tiempo debatiéndome de si comprarla o no, a pesar de que es de segunda mano y no vale el dinero que vale. Estuve mucho tiempo pensándome si me la merecía o no. Y es como, a ver, no es si me merezco la bici o no, es si me merezco ser feliz o no, y evidentemente que sí. Por supuesto, y también te mereces la bici. Además, tú eres mucho más responsable económicamente que lo que te han mostrado tus padres siempre. No sé si te das cuenta. Que precisamente por estos desajustes de economía familiar que te han afectado a ti, tú llevas muy buena responsabilidad económica. Claro, pero es más de lo mismo. La llevo yo porque he visto que mis padres no la sabían llevar y he sufrido las consecuencias de no llevarla. Sí. Pero digamos que no has adquirido ese mal hábito, esa mala conducta sino que tú pagas todas tus facturas, te administras muy bien el dinero y si te da para una bici, para un peluche, para una comida, bienvenido sea, tienes que ser feliz también. Sí, claro, estoy contenta por eso. De hecho, yo no pensaba, últimamente estos días, como que he hecho la vista atrás y yo nunca pensaba estar en la situación que estoy ahora. O sea, yo nunca pensaba que podría llegar a fin de mes y tener dinero.
Y Qué mucho guay. menos me pensaba que como que podía estar haciendo todas las cosas que estoy haciendo ahora. O sea, yo me acuerdo que cuando era pequeña, esto te lo he explicado 1000 veces, pero lo vuelvo a explicar, Explica, explica. que me acuerdo que cuando íbamos en el coche yo veía las grupetas de ciclistas y era como, ay, qué guay, esta gente que va en bici, qué profesionales, ay, qué bicis más guays que llevan, ay, Dios mío. Y todo esto lo pensaba, ¿eh? No lo decía en voz alta. Y de repente saltaba mi padre o mi madre adelantándoles, oh, estos ciclistas de verdad que se creen que se meten aquí en la carretera, les va a pillar un coche y les va a matar. Y entonces cuando yo me compré la bici, fue la de carretera, fue como todavía hablaba con ellos, creo, o no, no me acuerdo bien, pero tenía mucho esa voz de... O que incluso fue otra persona de mi familia que me dijo, pero ¿dónde te vas a ir a meter con la bicicleta, a matarte y a perderte? Y fue como, Dios mío, no me digas eso, voy a pasármelo bien, vale. Y no, nunca me he matado con la bici, nunca me he perdido con la bici. Y todo lo que he tenido ha sido pasármelo bien. Entonces, Pues súper guay. A disfrutar la vida que no has podido disfrutar antes. La de ahora que te toca y la de antes. sí. Si alguien te está escuchando y dice, uy, yo he vivido cosas muy similares. Uy, mi madre, mi padre, mi hermano, mi pareja se comporta así, mi amiga. ¿Qué le dirías a esa persona? Que no se calle y que se escuche a sí mismo o a sí misma. Que no es necesario demostrar que algo no está bien. Con que tú sientas que no te hace bien es suficiente para salir de ahí. Y sobre todo que busque ayuda, que no es nada vergonzoso, que no hay de qué avergonzarse de decir, oye, esta persona realmente no es como te piensas. Y si la otra persona no te cree, busca a otra persona que sí te crea, porque alguien habrá que te crea. Es que es horrible cuando no te creen. Es horrible. Y sobre todo que no se desmotiven si tiran por lo legal y no les hacen caso. O sea, si van a la policía y incluso... Es que me pasó, tío. Fue horrible. Bueno, lo cuento así un poco por encima. Mi madre se plantó en mi trabajo varias veces a esperarme a que yo saliera y me ha abordado por la calle, a pesar de que ella vive en otra ciudad. O sea, tiene que coger un barco 8 horas para llegar aquí. Y lo ha hecho. Y bueno, el caso es que acabó en una persecución casi de Hollywood porque yo no quería hablar con ella. O sea, salí corriendo porque mi madre me daba miedo y empezó a perseguirme por la calle y entonces acabé corriendo. Y lo que hice fue ir a la policía esa noche y contarles lo que había pasado. En plan, hostia, vengo a denunciar a mi madre porque ya es la tercera vez que una vez se presentó aquí chillando en la calle debajo de mi balcón. La otra vez fue a llamar al timbre a mi trabajo, suerte que yo estaba de vacaciones y no estaba. Y la tercera, pues es que yo estaba cerrando la puerta y ella salió detrás de un coche. Y fue como, ¡ay, Dios mío! Joder. Entonces fui a la policía, les expliqué todo esto y lo que hizo la policía, que era una mujer, me dijo, bueno, yo no denunciaría porque al ser tu madre y al ser joven, tú, o sea, yo, lo que van a hacer es desestimarlo. Porque a pesar de que tu madre haya tenido estas conductas contigo, es como nada, como que son chiquilladas. Y encima tuvo un comentario muy feo de decirme, bueno, le dije, es que me da miedo mi madre, me da miedo. Y me dijo, bueno, pues tú el miedo te lo quitas. Además que tú, y me mira y me dice, tú estás fuerte y seguramente puedas con ella. Claro, porque todo el mundo sabe que el miedo es cuestión de quién pesa más o quién tiene más músculos y esto es como la depresión. Ponle actitud y sé feliz, ¿no? Claro, es como, ¿estás triste? Bueno, no lo estés. Súper. Que una persona vaya a pedir ayuda a los cuerpos de seguridad y le digan esto. Te lo tomaron como una niñatada, como una niña que es una exagerada y que está llamando la atención o se está vengando de la madre porque no le deja salir o lo que sea. Y es muy serio todo esto, porque tú le has dicho varias veces, tengo miedo, me persigue por la calle, tengo miedo. Y volvemos a lo mismo, una madre puede matar, un padre puede matar, un padre puede violar, una madre puede violar,
Una madre puede maltratar, un padre puede maltratar, todos pueden hacer de todo. Acabamos de ver que en tu caso has recibido abusos sexuales y en uno de los casos por parte de tu abuelo materno. Si te da miedo y vas a la policía deberían de escucharte, pero bueno, no sé. Por eso lo digo, que si alguien va, yo me acuerdo que me desmotivé muchísimo y tuve una época de encerrarme en mí misma después de eso, pues que no lo hagan porque encerrarse en uno mismo no sirve. Y si a alguien tú le dices, no estoy cómodo con esto o no me estás respetando y no respetan tus límites, es que no eres mala persona por irte de ahí. No eres mala persona por irte de ahí. No te mereces a alguien que no te respeta, no te mereces a alguien que no es suficiente. Y desde luego, si vas a los cuerpos policiales y te pasa algo similar, pues oye, lo siento mucho, pero sigue intentándolo, es lo mismo que si se lo cuentas a alguien y no te cree, pues lástima que haya sido un policía, lo siento. Pero sigue contándolo y no te cierres. Perfecto, pues muy buena conclusión. Sigue contándolo y no te cierres, súper importante. Sí, porque es que la única forma es contarlo hasta que alguien te cree, y en cuanto una persona te cree, de repente la vida vale la pena. Y es muy bonito cuando la vida vale la pena. Pues sí. Bueno, pero está bien que la vida merezca la pena, Pera. Sí. Bueno, pues si te parece bien lo dejamos aquí. ¿Quieres Sí, ya buen rato. decir o añadir algo, preguntar algo, comentar algo que necesites? Nada, solo eso, que es súper importante, que de verdad que todo el mundo se merece lo mejor. No se merece quedarse con algo a medias y que realmente la vida vale la pena. Aunque parezca que no, es porque no estás donde toca, no porque la vida no valga la pena. Pues con esta super frase filosófica lo dejamos. Y muchísimas gracias por tu participación y espero que te haya servido también expresarlo y hablar del tema. Sí, tengo muchísimo miedo porque es que nunca había contado esto, así como más en plan público. Bueno, no has explicado nada de lo que tú tengas que avergonzarte. Los que tienen que avergonzarse son las personas que tratan mal a otras personas. Tú no le has faltado respeto a nadie, ni has tratado mal a nadie. Vale, pues lo dejamos aquí, pero muchas gracias. A ti.